En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Vamos a escuchar la lectura del Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. ¿Sí? Antes de leer la lectura del Evangelio de San Mateo, voy a proceder a leer la explicación para que así comprendamos a qué se refiere el pasaje bíblico. Si desean anotar la cita bíblica, es capítulo 28, versículos del 9 al 20. Capítulo 28 es el último capítulo del Evangelio de San Mateo, versículos del 9 al 20. Y vamos a escuchar la explicación y después escuchamos el texto. Mateo juntó los testimonios de las mujeres, que no fueron todas juntas al sepulcro ni tampoco reaccionaron de igual forma ante la tumba vacía. Únicamente María Magdalena tuvo derecho a la aparición que se cuenta en Juan capítulo 20 versículo 1. Que se dirijan a Galilea, porque Jesús da esta cita cuando iba a presentarse el mismo día en Jerusalén. Jesús les pide un viaje que en el contexto cultural de ese tiempo les permitirá rememorar y fijar lo que un poco más tarde será la tradición de los apóstoles. Verán de nuevo los lugares, conversarán una vez más sobre las experiencias vividas y fijarán los relatos orales de los que ya tenían las bases. La preparación colectiva del testimonio apostólico no se haría, como actualmente, reuniéndose en torno a una mesa y poniendo en claro las notas y las fotos, sino a partir de estrofas rítmicas que pasarán a ser las perícopas, los fragmentos básicos de nuestros evangelios. Es muy probable que en este texto, que haya habido diversas apariciones de Jesús a lo largo de ese viaje del cual las mujeres, y en especial María, no pudieron dejar de participar. Mateo conservó solo una de ellas, en una montaña de que Jesús les había indicado, que con toda probabilidad es el Tabor de la Transfiguración. Esa aparición a mitad de la peregrinación que finalmente lo traería de vuelta a Jerusalén, no contradice el relato de Lucas, que pone la ascensión en el Monte de los Olivos. Mateo, en el versículo 11, se refiere a un rumor que corría entre los judíos referente al robo del cuerpo de Jesús, que de hecho se lee en el llamado Evangelio del Gueto, versión judía de la vida de Jesús, por su sola existencia. Este rumor confirma lo que dice el Evangelio. El cadáver había desaparecido y las autoridades eran incapaces de dar cuenta de ello. Jesús envía a sus apóstoles a evangelizar el mundo. Este es el versículo que nos interesa estudiar, el versículo número 16. Este último encuentro es narrado de la manera más sencilla, nada de aparición súbita ni de miedo, nada de demostración física de la realidad de Jesús. Aquí la presencia del Señor se impone a los discípulos reunidos. Lo importante son las palabras de Jesús Maestro. Algunos dudaban. Esta apreciación de Mateo se refiere sin matices a las últimas apariciones de Jesús. No todos los discípulos, no se trata de los 11, creyeron inmediatamente en su resurrección. La misión se va a extender al mundo entero, se ha entrado en los últimos tiempos y el pueblo de Dios se abre a todas las naciones. Los que crean serán bautizados en el nombre único del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, las tres personas que nos reveló Cristo. Y por supuesto las nombró separadamente, porque el Padre no es el Hijo y el Hijo no es el Espíritu Santo. Los tres, sin embargo, son el mismo Dios, tienen en común el mismo nombre, divino. Versículo 20. Todo lo que yo les he encomendado, estas enseñanzas de Cristo, ocupan el primer lugar en el Evangelio de Mateo, y nosotros tendremos que hacer la voluntad del Padre,
tal como Jesús nos la reveló. Yo estoy con ustedes. Esta es la presencia de Cristo Dios, semejante a la presencia que Dios ofrecía a los profetas en la Biblia. Todos los días, la presencia activa de Jesús va a llenar el tiempo de la historia. Los cristianos de la primera generación pensaban que Jesús no tardaría en volver, pero en el momento en que fue escrito este evangelio, ya habían entendido que la historia iba a durar bastante más. La nación de Israel había rechazado la salvación que se le había ofrecido, y solo una minoría había creído, y con esta minoría se comprometía ahora Jesús con sus apóstoles y con su iglesia. La Iglesia Católica se distingue de las iglesias reformadas, porque solamente ella se considera obligada a permanecer unida en torno a los sucesores de los apóstoles, que son los obispos. Nos cuesta mantener esta unidad y continuidad en muchas circunstancias en que parecería más fácil fundar una nueva comunidad reformada al lado de la Iglesia, pero también esta obediencia a la voluntad del Padre es el medio que le permite ejercitar y purificar nuestra fe. Jesús es y seguirá siendo siempre dueño del destino de su iglesia. Escuchemos con atención ahora el Evangelio de San Mateo. En aquel tiempo Jesús les salió al encuentro en el camino y les dijo: paz a ustedes. Las mujeres se acercaron, se abrazaron a sus pies y lo adoraron. Jesús les dijo: no tengan miedo. Vayan ahora y digan a mis hermanos que se dirijan a Galilea. Allí me verán. Mientras las mujeres iban, unos guardias corrieron a la ciudad y contaron a los jefes de los sacerdotes todo lo que había pasado. Estos se reunieron con las autoridades judías y acordaron dar a los soldados una buena cantidad de dinero para que dijeran: los discípulos de Jesús vinieron de noche y como estábamos dormidos, robaron el cuerpo. Si esto llega a oídos de Pilato, nosotros lo arreglaremos para que no tengan problemas. Los soldados recibieron el dinero e hicieron como les habían dicho. De ahí salió la mentira que ha corrido entre los judíos hasta el día de hoy. Por su parte, los 11 discípulos partieron para Galilea al monte que Jesús les había indicado. Cuando vieron a Jesús, se postraron ante él, aunque algunos todavía dudaban. Jesús se acercó y les habló así: me ha sido dada toda autoridad en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenles a cumplir todo lo que yo les he encomendado a ustedes. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin de la historia. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien. En esta primera parte, hermanos, vamos a hablar sobre la planificación del curso del catecismo. Y para ello he tomado como el inicio de este tema el Evangelio de San Mateo, porque aquí entendemos la misión que tienen los catequistas en la iglesia. Jesús vino al mundo, pero antes de venir al mundo hay toda una razón de ser. Vamos a entender la historia de la salvación en una historia bien pequeñita. Se los voy a explicar con peras y manzanas. Dios crea el mundo. Dios lo crea con amor, le da vida al hombre y quiere que todos sean felices. De hecho, Dios mismo, cuando crea al hombre, quiere que el hombre sea como Dios. Por eso dice que el hombre es imagen y semejanza suya. Dice: a imagen y semejanza lo creó. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Dios quiere que el hombre sea como él, ¿sí? Feliz, poderoso, con autoridad, ¿sí? Y por eso es que nos va a dar una eternidad. Pero no solo eso. En el principio el plan fue frustrado porque comenzaron los primeros hijos de Dios que se dieron cuenta del pecado. Ahí vemos en la historia de Adán y de Eva que desobedecen. Y ahí se ve que aunque el hombre es bueno, pues va a haber esta inclinación al mal. Porque la serpiente, no es decir que hubo una serpiente específica, sino que la misma vida del hombre tiene esta corruptura, está corrompido el corazón del hombre,
que tiene este deseo de ser como Dios, pero sin Dios. Ese es el problema del ser humano, que queremos ser como Dios, queremos tener poder, queremos ser eternos, queremos tener vida, queremos disfrutar, queremos que nos alaben, que nos adoren, pero sin Dios. En cambio, Dios nos invita a ser como Él, pero a su manera, con amor, siendo humildes, siendo generosos, amando, respetando, etc. El mismo plan ha estado desde siempre. Sin embargo, conforme va avanzando el hombre en la experiencia de la vida, se va dando cuenta que hay placeres, que decir, bueno, puedo hacer esto y Dios no me ve, puedo hacer el otro y Dios no me ve. Y así lo hicieron varios reyes, por ejemplo el rey David, que se metió con la esposa de su sirviente, ¿sí? Y tuvo un hijo con ella. Y para que nadie se diera cuenta de este delito, el mismo rey David mandó a matar al esposo de a su propio sirviente, lo manda a matar, porque se había metido con su mujer. Lo manda a matar, y después nace el hijo de esta, pues se puede decir que la sirvienta y del rey David. Y el rey David la toma por esposa, y todo el pueblo decía, ay, qué bueno es el rey David porque se compadeció de la viuda ahora que su marido se murió. Pues si el mismo rey David había mandado a matar a su marido, el mismo rey David se metió con una mujer prohibida. Y ahora resulta que ante la comunidad el rey David había quedado como el bueno de la historia. Bueno, pero ante el pueblo fue así la historia, pero ante Dios no. Llegó el profeta, que no recuerdo el nombre en este momento, el profeta que es enviado por Dios, y le dice, David, pues mira, te traigo una sorpresa. Pues resulta que para el pueblo, pues has dado una versión de ti, pero para Dios, Dios no se olvida. Aquí está tu mensaje que me manda el Señor. En los próximos días sufrirás. Sufrirás la pérdida de lo que el pecado vino, va a la muerte. Y entonces el mensaje que le da el profeta es que su hijo va a morir. Ese hijo que tuvo el rey David con la mujer prohibida, que era la mujer de su sirviente, número uno, va a nacer 7 mesino. No va a cumplir el tiempo de los 9 meses. Nace enfermo el niño y dura enfermo varios días. Y el rey David, sabiendo su pecado, pues ya sabía lo que iba a pasar. Y Dios le quitó a ese niño. En la Biblia no hay el nombre de ese niño en ningún lado, hasta el Nuevo Testamento. El Domingo de Ramos, en la entrada triunfal en Jerusalén que celebramos los católicos, ¿cómo le gritamos o cómo le gritaron a Jesús? ¡Viva el Hijo de David! Y ese hijo fue fruto del pecado. Jesús, fíjense, no vino de una familia funcional, vino de una familia disfuncional. Y en su plan de salvación no vino en la familia perfecta. De hecho, vino en la familia más imperfecta que pudo haber, porque en la generación de Jesús hubo violaciones, secuestros y asesinatos. Y siendo Jesús mismo llamado el Hijo de David. ¿Quién fue el Hijo de David? El hijo del pecado. Porque Jesús viene al mundo a salvar al mundo del pecado. Y esa es toda la razón de la historia de la salvación. Dios en un principio quiso planear un proyecto para el hombre que sea feliz, que disfrute de la vida, que sea compartido, que sea amoroso, que tenga una familia, que tenga hijos, que ame, que colaboren, que crezcan, que trabajen. Pero el hombre va a ir frustrando con su experiencia porque se va a ir dando cuenta que él también puede hacer las cosas solos y que con su poder él puede hacer las cosas, pero en realidad no es así. Y Dios ahora se da cuenta de mandar a su propio hijo, siendo el hijo del pecado, para salvarnos del pecado. Y por eso, en toda la historia de la salvación, vamos a entender que la misión es liberarnos de la esclavitud del pecado. En su último momento de vida, estando en la cruz y llevado al sepulcro, Jesús sale al encuentro todavía y nos dice
ya cuando está experimentando el momento de la resurrección, porque resulta que lo fueron a buscar al sepulcro y no lo encontraron. Dice que por su parte los 11 discípulos partieron para Galilea al monte que Jesús les había indicado. Cuando vieron a Jesús se postraron ante él, aunque algunos todavía dudaban. Versículo 17. Cuando vieron a Jesús, se postraron ante él. Fíjense, ustedes que ya creen en Jesús, no se olviden de seguirse postrando ante Jesús, haciendo oración. ¿Sí? Porque ustedes ya lo reconocen. Y lo que queremos buscar en el catecismo es que los niños lo reconozcan. Aunque algunos todavía dudaban. ¿Qué pasa en nuestra iglesia? Que a pesar de que hay ministros, encargados de liturgia, catequistas, hay quienes todavía dudan de que Jesús es el Hijo de Dios. Ahora, versículo 18. ¿Qué hizo Jesús? Jesús se acercó. Esto es una explicación de que Jesús siempre sale al encuentro. Siempre nos busca. Jesús se acercó y les habló. Me ha sido dada toda autoridad en el cielo y en la tierra. Y aquí está el mensaje en el versículo 19 para las catequistas de nuestra Iglesia Católica. Vayan pues y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Bueno, después va a concluir con la misión de los sacerdotes, que es bautícelos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero centrémonos en el versículo 19. Misión del catequista. Vayan pues y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Para poder planificar el catecismo en 40 clases o en 40 semanas, como ahorita lo vamos a ver, de entrada debemos comprender que no siempre se van a llevar las cosas al pie de la letra. Y esto lo he hablado con los ministros, con los encargados de liturgia, porque cuando he dado otros cursos, me preguntan, Daniel, ¿cómo es la forma correcta de dar la comunión? Mira, yo te voy a dar en el curso la forma correcta de dar la comunión. Te voy a dar la explicación teológica y te voy a explicar por qué se debe recibir así la comunión. Sin embargo, si un día llega una señora o un señor a comulgar de rodillas, porque quiere recibir la comunión de rodillas, porque algo ha pasado en su vida, ¿va a estar mal o no va a estar mal? Ante la regla litúrgica va a estar mal, ¿sí? Pero ante el momento de la celebración y todo lo que hay detrás de esa persona, porque no sabemos lo que trae en su corazón, Dios lo puede ver, Dios lo ve, y no podemos juzgar solamente con criterios de reglas y normas un acto en la liturgia, que no sabemos. Y yo les he puesto este ejemplo. Imaginemos que tú, hermana catequista, acabaste de perder tu hijo, hace unas horas te acabaron de avisar, en pleno domingo, y te toca participar en la misa de 1 de la tarde. Y acabó de fallecer tu hijo que estaba en el hospital. O sea, de entrada la pérdida de un hijo es una pérdida que causa mucho dolor cuando uno la vive en persona. Cuando la ves de lejos y a diferencia, dices, bueno, se pierde un hijo. No, pero ya cuando lo vives y cuando es tu hijo, cuando es tu sangre, pues es el dolor tremendo que no se le desea a nadie. Dios mismo lo vivió. Imaginemos que te pasa eso a ti, te acaban de dar la noticia de que tu hijo murió y te toca participar en misa de 1. Llegas a misa y la regla litúrgica dice hay que comulgar todos de pie. Si uno comulga de pie, todos tienen que comulgar de pie. No se comulga de rodillas porque se pierde el tiempo. Anteriormente la postura, de hecho la postura correcta o ideal es de rodillas. Pero por cuestión de tiempo no podemos estarnos hincando uno por uno porque extenderíamos el tiempo de la comunión. Lo que queremos es, pues, agilizar el tema del tiempo, que la celebración no sea tan extensa. Imaginemos que ese día te acabaron de dar esa noticia y, pues, por esa experiencia que tienes, quieres comulgar a Jesús de rodillas. ¿Está bien o está mal? Pues no está mal. Puedes comulgar de rodillas. Claro, estás rompiendo con una regla litúrgica, pero no estamos analizando todo el panorama, todo el contexto de lo que esta persona está viviendo. Entonces ese es un ejemplo de tantos que puedo dar en la liturgia. Y lo mismo voy a esto. En el catecismo nosotros manejamos manuales. Tenemos un libro y vamos a tener temas.
Lo que yo les pido es que tratemos de dar el tema en concreto y al grano, que no nos extendamos y que no prioricemos unos temas antes que otros. Todos los temas del catecismo son importantes. Sin embargo, no podemos y no tenemos lamentablemente el tiempo para darle más profundidad a cada tema. Por ejemplo, hay catequistas que se quedan en el tema de la creación y ven la creación en la primera clase de catecismo. Empezamos con la creación. Pasa el siguiente fin de semana. Vamos a retomar lo de la creación porque nos faltó ver lo de Adán y Eva y la desobediencia. Pasa el tercer fin de semana. Y vamos a continuar con la creación porque ahora nos faltó ver el pecado y la serpiente. No, el tema de la creación lo tienes que ver en una sesión. Tratar de abarcar lo más que puedas, en concreto y punto. ¿Sí? Y resaltar el tema de la creación. A ver, ¿qué nos interesa de la creación? ¿Por qué el niño de catecismo tiene que estudiar la creación? Y entonces vas directo al grano. Siguiente semana, pues ya nos pasamos al tema de Caín y Abel, o nos pasamos al tema de el arca de Noé. ¿Por qué digo esto? Porque he conocido algunos cursos de catecismo que pasan 5 semanas con el mismo tema. Yo entiendo que queremos profundizar, Adán, Eva, y que luego los mismos libros traen mucha información. No podemos dar toda esa información. Por eso es el catequista. El catequista es el que se va a chutar todo el libro, lo va a leer y se lo vas a desmenuzar a los niños. Es como agarrar un pedazo de carne de pollo hervida y ponértelo a desmenuzar, ¿sí? Y se lo das desmenuzadito al niño. Así lo mismo. Ustedes van a leerse el libro del Génesis, y van a decir, mira, esto pasó así, así. Entonces, el grano. ¿Cuál es el punto de la desobediencia? O sea, ¿por qué Adán y Eva? O sea, no nos interesa el fruto, porque muchos niños se quedan con... ¿Y cuál era el fruto, maestra? ¿Era una manzana, un durazno? No, mira, no nos interesa el fruto, sino el acto que hicieron Adán y Eva, que fue desobedecer a Dios. Entonces, entender la desobediencia. Y de ahí nos vamos con los días de la creación. ¿Por qué nos interesa estudiar la creación? Porque ahí vemos el sentido de las cosas, cómo Dios nos invita a ser imagen y semejanza de Él, porque queremos también nosotros ser como Él. ¿Cómo es Dios? Es poderoso, pero ¿para qué ocupa el poder Dios? ¿Para hacer el mal? No. Dios ocupó el poder para dar vida al mundo. Dios ocupó el poder para amar, para construir un mundo, una creación, la vegetación, los animales. Tan solo cuando tengan oportunidad, vayan a un zoológico. Por ejemplo, invitarle a los niños a que sus papás los lleven a un zoológico. Y observen la belleza de los animales. Nadie en este mundo es capaz de crear a un tigre o a un león. Obsérvenlo bien, con todas esas líneas, esos tejidos en su piel. Nadie es capaz de crear esa belleza. A veces podemos decir, no, pues las cucarachas, los insectos, las pulgas, todo esto también tiene belleza y tiene una razón de ser. Ya se estudiará en el episodio de Moisés, en las famosas plagas de Egipto. Si lo han escuchado como catequistas, bueno, las plagas de Egipto ahí surgen. ¿Por qué? Porque creen que nosotros vivimos también con los insectos. Porque es parte de nuestro entorno. Todo tiene una razón de ser. O sea, lo que Dios creó tiene sentido. Nada de esto no es que no tenga sentido. Todo tiene sentido. Y por eso es que el matrimonio tiene que ser hombre y mujer. Porque es la naturaleza del hombre. Nada de que mujer con mujer, hombre con hombre. Y que, por ejemplo, apenas el año pasado hablaba yo en un episodio de que un joven de una universidad se declaró pez y se mandó a hacer unas aletas en las orejas. Se hizo como una cirugía y se incrustó unas aletas de pescado en sus orejas y dio una conferencia en una universidad en Estados Unidos acerca de que él se proclamaba pez y él iba a ser pez y iba a vivir como si lo fuera. Y después salió más adelante otro joven que se declaró perro. Igual, o sea, estas ideologías que puedes cambiar tu persona. De hecho, hay varios sacerdotes que comentaron al respecto sobre esta situación.
es que hasta qué grado nuestra sociedad, por nuestra incultura y nuestra falta de responsabilidad con nuestra identidad, nos está llevando a creer en cosas que son muy ignorantes, ¿sí? Pero por eso es la importancia de estudiar la creación. Muchas veces nos vamos por el lado de que el niño entienda, por ejemplo, ¿cuántos días fueron la creación? Bueno, 7. A ver, en el día 2, ¿qué se creó? ¿Quién sabe? Así por orden, yo creo que ni ustedes se lo saben. A veces se nos dificulta. No nos interesa que el niño se aprenda los días en orden, ¿sí? Sino que el niño comprenda por qué Dios crea el hombre a imagen y semejanza, por qué Dios creó las plantas, los animales, por qué Dios crea el día y la noche, qué sentido tiene. Y para eso ustedes tienen que empezar a investigar el sentido de el dar el catecismo. Entonces, la planificación de las 40 clases que yo doy es porque, suponiendo que el curso del catecismo es de un año, porque como ya lo hablábamos en el primer episodio, hay quienes tienen el curso de catecismo 2 años, hay quienes lo tienen 6 meses, hay quienes tienen una clase a la semana de 1 hora y hay quienes tienen 2 clases a la semana de 2 horas. O sea, los tiempos son muy diferentes en varios lugares. Suponiendo que es el curso en un año y que tuviéramos una sesión por semana, vamos a entender que el año tiene 52 semanas, 54, 52 creo. Y tomando esta referencia, quitando 12 semanas de este año, porque se viene lo de Semana Santa, la pastorela, el tema como ahorita que la Virgen de Guadalupe, tenemos retiro de catecismo, junta de padres de familia del catecismo. Entre una sesión y otra quitémosle 10 semanas. Nos quedan 42 semanas. Por eso es que pienso en 40 clases ideales para dar el catecismo. Ya sea que si tú tienes más tiempo, bueno, puedas extenderte un poquito más en los temas, ¿sí? Puedas como que ir retomando el tema y alargarlo un poquito más. Pero lo ideal es dar el catecismo en 40 clases. Ahora sí que los 40 días que Jesús estuvo en el desierto y lo que se vive en la cuaresma, que son 40 días de penitencia, lo mismo en el catecismo. 40 sesiones para dar el catecismo en nuestra Iglesia Católica. Y esta es la propuesta que les doy. Les voy a compartir en pantalla cuál es la propuesta de la planificación anual. Entonces, bueno, hasta aquí quiero que quede claro cómo el catecismo, a pesar de que va a tener una estructura, a pesar de que va a tener un libro, un manual, lo importante es que podamos dar las clases en concreto, no extendernos y poder llegar al punto concreto de lo que queremos dar a conocer a los niños, ¿ok? Continuando entonces con la planificación anual de las 40 semanas, aquí les voy a compartir los 40 temas. Este material ya se los hice llegar, ya lo tienen, pueden imprimir. La idea es que impriman todo el documento completo y lo engargolen para que acá esta sea su base del catecismo. Entonces, los 40 temas son los siguientes. Número 1, vamos a comenzar con la introducción a la fe. Lo importante es reconocer qué es la fe y por qué es importante. Número 2, en una segunda clase, ¿quién es Dios? Hablar sobre el misterio de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Siguiente punto, la creación del mundo y del ser humano. Ahí en un episodio ver todo el tema de la creación, lo importante de la creación. Número 4, el pecado original y la promesa de salvación. Y ahí vamos a ver la desobediencia de Adán y de Eva. Un tema es la creación de los 7 días, el origen del mundo, y otro ya es cuando fue el pecado de Adán y de Eva. Luego, en el capítulo 5, la creación del mundo y el primer hombre, Adán y Eva. Ahí vuelve a retomar el tema de la creación, pero ya desde el punto de Adán y de Eva. Ahí hay toda una teología, porque como les explicaba también desde el primer episodio, a veces como catequistas no hemos entendido el tema de Adán y de Eva. Es bueno que profundicemos un poquito ahí, porque Adán y Eva no existieron como personas,
Pero como tal, el relato hasta el capítulo 11 del libro del Génesis no son textos históricos ni científicos, son textos que le van a dar el sentido a la vida y que son aprobados por la Iglesia Católica. Sin embargo, no podemos darle explicación científica a Adán y a Eva como personas y que de ahí se vino toda la reproducción humana, porque es difícil comprender desde una pareja cómo una pareja pues pudo hacer que se poblara todo el mundo. Luego el tema de Caín y Abel, que es la lucha entre el bien y el mal y entender cómo son las ofrendas ante Dios. Luego el capítulo 7 del Noé y el diluvio. Y luego el capítulo 8 ya va a comenzar con la historia de la salvación con Abraham, el padre de la fe. Si se dan cuenta, en el capítulo 8 se mete solamente Abraham y de ahí en el capítulo 9 se va a ir directamente a Moisés. Pero Abraham, el padre de la fe, se está brincando Isaac, Jacob, ¿sí? Y José el soñador. Todos estos episodios que suceden antes de Moisés, es importante que se hablen desde Abraham, ¿sí? Abraham, el padre de la fe, va a engendrar a su hijo Isaac y luego va a tener Isaac a su hijo Jacob y Esaú. Jacob y Esaú va a tener solamente un primogénito, que en este caso el de la bendición será Jacob, que va a pasar a ser Israel. Hay entender desde Abraham, el padre de la fe, cómo llegamos hasta el pueblo de Israel, cómo llegamos a que sea un pueblo Israel. Bueno, Israel antes era Jacob, el hijo de Isaac. Isaac fue hijo de Abraham. Entonces, en ese episodio se tendría que explicar todo eso hasta el momento de José el soñador, que fue José, uno de los hijos de Israel, de las 12 tribus de Israel, ¿sí? Y de ahí brincarnos a Moisés en el tema de que cuál va a ser la misión de Moisés y por qué va a liberar al pueblo de la esclavitud de Egipto. Ahí viene el tema de las plagas de Egipto. O sea, con Moisés hay todo un tema completo, pero por eso es lo que le digo, en un tema ustedes tienen que prepararse bien, porque con Moisés ustedes tienen que hablar de todo, de Moisés, de cómo fue la historia de Moisés desde que lo abandonaron de pequeño y fue criado por una sirvienta de los egipcios. Y Moisés fue un sirviente de los egipcios. Y después Moisés va a liberar al pueblo de Israel de los egipcios, porque los egipcios eran los malos. Y entonces después de eso, Moisés va a hacer que lluevan plagas en Egipto. Y hasta que van a matar a todos los egipcios. Y va a liberar al pueblo de Israel cuando se abre el mar rojo, cruzan y Dios les da el maná, que cae pan del cielo, ¿sí? Y después de eso van a ser liberados por Moisés hasta llegar a los 10 mandamientos en el monte Sinaí. Capítulo 10, ¿sí? Ya vemos los 10 mandamientos. Y de ahí nos vamos al capítulo 11, ¿sí? Ponga mucha atención en los temas. Lo estoy dando muy breve la explicación. Pero ahorita al final les voy a hacer unas preguntas para ver cómo andan ustedes en la catequesis. Vamos a ver si sí saben o no. Pero de todos modos les estoy dando este contexto para que vayan conociendo, ¿eh? Y al final, si ustedes sinceramente no supieron de un tema, díganme, Daniel, yo desconozco sinceramente de este tema, nunca había escuchado. A lo mejor hay quienes me digan, nunca había escuchado de Moisés, o que había sido abandonado, había sido huérfano. Todas esas cosas sería bueno que las profundicemos con las preguntas finales para que puedan un poquito aclarar la historia de la salvación. Capítulo 11, Josué y la entrada en la tierra prometida. Y ahí vamos a entrar con los reyes y los profetas. En el capítulo 12, la historia del rey David y el reinado de Israel. Luego capítulo 13, los profetas, ¿quiénes son? Los mensajeros de Dios. 14, el reino dividido y el exilio de Israel. 15, el regreso del pueblo de Dios a Jerusalén. Estos temas del 11 al 15 son temas en donde no es tan necesario profundizar en la historia. Por lo tanto, yo he propuesto que en estos del 11 al 15 no se ocupe dar tanta información, es decir, no se profundice tanto en el tema, sino que hagamos si tenemos por ejemplo la sesión de 1 hora, media hora se dé el tema sobre Josué, la entrada en la tierra prometida,
y la otra media hora se ocupe para poder ver temas complementarios. Los temas complementarios son, por ejemplo, el Papa, ¿sí? La Virgen, el por qué existe la jerarquía en la Iglesia Católica, etcétera, ¿no? Como cosas más prácticas, ¿no? O incluso hasta el aprender a rezar, el practicar el rezo del credo, el Padre Nuestro, Ave María, etcétera, ¿no? En estos temas que tendrían que ser breves. Luego del 16 al 20, esos sí son temas completos, que ya van a ser directamente las profecías sobre Jesús, Juan el Bautismo, es decir, el bautismo del Señor, la anunciación, o sea, cuando acá en la anunciación se va a estudiar el momento de la Virgen María, ¿sí? Ahorita en estos momentos que celebramos a María. Capítulo 19, el nacimiento de Jesús, el Salvador nace en Belén. Ahí en el nacimiento de Jesús sería bueno que se tocara también el tema del Adviento. Adviento con el nacimiento. O sea, ¿por qué creemos en el Adviento? En esta espera y en esta segunda venida también, que es la parucía. Número 20, la infancia de Jesús y su vida oculta en Nazaret. ¿Sí? ¿Por qué es importante estudiar la vida de Jesús? Luego, continuamos en el capítulo 21 con el bautismo de Jesús en el Jordán. Aquí se vuelve a repetir probablemente el tema del bautismo de Jesús, pero acá ya tiene que ver en estos temas finales, ¿sí? Con el tema de que en algunos grupos de catecismo, recuerden que debemos tener pláticas presacramentales, ¿sí? En estas semanas, cuando toque va a dar estos temas del bautismo, la confirmación, la Eucaristía, debemos tomar en cuenta que esos vienen siendo temas del catecismo que se les van a dar también a papás y padrinos. Los días, los días que estén programados se les van a dar a los papás y padrinos acerca del bautismo, de la comunión y de la confirmación. Por eso se vuelve a repetir. De ahí tenemos lo que son las tentaciones de Jesús en el desierto, que viene siendo también un tema cuaresmal, hablar sobre la penitencia, la misericordia, los primeros discípulos de Jesús, los milagros de Jesús, señales del reino de Dios, las parábolas de Jesús, enseñanzas a través de las historias, la última cena. Bueno, estos tres últimos temas del 26 al 28 son temas que recomiendo ya no tocarlos dentro del esquema de catecismo, porque son temas que se tienen que ver en Semana Santa. Normalmente en las parroquias se tiene un esquema de que del lunes santo al miércoles santo, lunes, martes y miércoles santo, hay pláticas, ¿sí? Por las tardes para niños, jóvenes y adultos. Y en estos 3 días se toca el tema de la última cena, la muerte y la resurrección de Jesús. Entonces esos temas como tal, si los van a ver los niños en esas pláticas de Semana Santa, ya no será tan necesario que pues los volvamos a retomar dentro de las clases de catecismo, sobre todo si el tiempo lo tenemos medido, ¿sí? Si no tenemos tanto tiempo, entonces ya hay que tomar en cuenta esos 3 días que son para provecho de Semana Santa, para poder hacer esto pues más agilizado y poder tener más comprimido el tema del catecismo. Capítulo 29. El nacimiento de la iglesia. Aquí ya vamos a ver cómo nace la iglesia, Pentecostés y el Espíritu Santo. Capítulo 30, los apóstoles, primeros testigos de la resurrección. 31, San Pedro y la primacía del Papa. Ahí ya viene lo que podemos ver como la jerarquía de la iglesia. 32, el mandato de Jesús, ir y hacer discípulos a todas las naciones. 33, los sacramentos, encuentro con Dios a través de la iglesia. 34, la Santa Misa, el sacrificio de Cristo renovado. Ahí en el capítulo 34 recomiendo ver la película del Gran Milagro, ¿sí? Ahí ahorita lo vamos a ver en los temas finales, de cómo el Gran Milagro es también una oportunidad para dar el catecismo. La Virgen María, Madre de la Iglesia y modelo de fe. Los santos testigos de la fe a lo largo de la historia. Y continuamos con los temas finales, que son la moral y el compromiso cristiano, más que nada sobre todo el compromiso cristiano. Que el niño ya vaya viendo a partir de estos temas finales el cómo está preparándose para recibir a Cristo. Recuerden que ya estamos en las 4 últimas semanas.
para comprender a Jesús en la Eucaristía. 37. Los mandamientos de la ley de Dios. 38. Las bienaventuranzas. 39. La importancia de la oración y los sacramentos. Y 40. Ser luz en el mundo, ser testigos del amor de Dios. Ahí está diseñado los 40 episodios del catecismo. Ya ahorita veremos en comparación con los manuales. Por ejemplo, ahorita tengo 2 manuales aquí, que acá les voy a compartir nada más de lectura qué temas tienen en relación a lo que estamos viendo.